Las clases de voces que vamos a ver a continuación principalmente se evidencian en la ópera. ¿Cuáles son los tipos de voz que existen? La clasificación de las voces en el canto es la siguiente: soprano, mezzosoprano y contralto para los tipos de voz femeninas, y contratenor, tenor, barítono y bajo son la clasificación de la voz masculina. En la clasificación de voces femeninas, la soprano tiene la más aguda. El término proviene del italiano soprano, que significa superior y soberano. La tesitura del tipo de voz soprano abarca desde el Do4 hasta el Do6. A su vez, la soprano se clasifica en las subcategorías ligera, lírica y dramática. Las cantantes con voz mezzosoprano suplen las voces contralto y se quedan por debajo de las sopranos. La diferencia entre soprano y mezzosoprano es que el timbre de la segunda es rotundo y más grave que de la primera. En cuanto a su tesitura, la del va del La 3 al Fa 5. Conoce cómo se clasifican las voces femeninas del mezzosoprano. Mezzosoprano ligera, mezzosoprano lírica y mezzosoprano dramática. De entre las voces femeninas, las cantantes con voz contralto tienen la voz más grave. Esta voz es muy sonora y cuenta con un registro grave muy amplio. Se trata de una voz difícil de encontrar, pues en todo el mundo solo hay un 2% de mujeres que la tengan. Respecto a su tesitura, el registro típico suele abarcar del Fa 3 al Fa 5, aunque con entrenamiento puede ir del Mi 3 al Si bemol 5. Se dividen en estas subcategorías: ligera, lírica y dramática. Entre los tipos de voces musicales masculinas, el contratenor tiene la más alta. Esos cantantes suelen emplear el falsete, la voz de pecho o voz de cabeza. Son hombres que conservan la particularidad de su voz de soprano, sin haber sufrido alteraciones en su desarrollo hormonal. Su registro abarca desde el Do4 al Do6. Se clasifican de las siguientes maneras: contratenor, soprano o agudo, contratenor, mezzosoprano, contratenor, contralto o grave. La tesitura se encuentra entre la del barítono y la voz contratenor, la cual suele ir del Do 3 al La 4 en el canto coral y hasta el Do 5 en los solos. Estos tipos de voces en el canto se clasifican de la siguiente forma: ligero, lírico, lírico ligero y dramático. Barítono. De los tipos de voz más comunes en hombres, la diferencia entre barítono y tenor es que los agudos del primero son más viriles y oscuros que los del tenor, mientras que los graves del barítono son más brillantes y ligeros que los del bajo. En cuanto a la tesitura, abarca desde el Sol 2 al Mi 4. Son las voces masculinas más graves y con timbres más oscuros. La textura suele ir de Mi 2 al Do4. No obstante, en el mundo operístico se exige que el bajo dé como mínimo el Fa 4 e incluso el Sol 4 en las interpretaciones de divo. Se clasifican de estas maneras: profundo, ligero o bajo cantante y Helden.